Es el Señor. ¿Quién es este Jesús? Los hechos que sucedieron después de esa pregunta, o sea, cuando al otro día el Señor viene al templo y limpia el templo de los mercaderes, quita el templo, purifica el templo. Luego vienen, como nos relata hoy el texto, vienen muchos enfermos, dice, ahí vinieron muchos enfermos y Él los sanó. Y luego los niños le cantan Hosana al Hijo de David. Repiten ese cántico que el día anterior le habían dado. Entonces Él está demostrando quién es Jesús. Y aquí podemos ver que Jesús es el Rey, es el Señor, y ya no solamente de los judíos, sino también de toda su iglesia. Una característica negativa de la iglesia moderna es que la iglesia moderna tiene poco aprecio por el Señor Jesucristo, por su obra, por su buena voluntad. Los creyentes modernos se han enfriado de corazón, se han dejado dominar por la codicia de las vanidades del mundo, por el afán de esta vida moderna, y muy pocos se maravillan de Cristo. Pocos se maravillan de Cristo. Y como hemos visto, como vimos en el sermón anterior, hasta se han vuelto mercaderes de la fe. El pasaje que hoy vamos a estudiar nos hace una comparación de tres personas, o vamos a ver hoy tres tipos de personas que se encontraron en el templo con el Señor Jesús y se maravillaron. Vamos a ver cómo fueron esas personas. Esas personas fueron los cojos y los ciegos. Y esas personas fueron los niños. Y esas personas fueron los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Vamos a ver cómo todos ellos se maravillaron. En diferente forma, pero se maravillaron. Y nuestra tarea es descubrir con cuál de esas tres personas nos identificamos. A ver. Hoy vamos a descubrir con cuál de esas tres personas te identificas. Si con los niños, si con los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, o con los cojos y los ciegos. Pero también vamos a tener hoy el desafío de imitar el mejor ejemplo. Vamos a ver esos tres ejemplos y vamos a considerar, vamos a compararnos, a mirarnos al espejo con cada uno de esos tres ejemplos y descubrir qué tipo de persona soy yo ante Cristo el Señor. ¿Estoy maravillado de mi Señor como se maravillaron ellos? ¿Cómo me maravillo yo de mi Señor? ¿Como se maravillaron los cojos y los ciegos? ¿Como se maravillaron los niños? ¿O como se maravillaron los sacerdotes y los maestros de la ley? Y vamos a buscar, o vamos a hacernos un desafío de imitar el mejor ejemplo. Queremos ser como aquellos que se maravillaron en el Señor de la mejor forma. Entonces vamos a comenzar mirando a los cojos y a los ciegos. Dice el versículo 14: se acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. En la Reina Valera creo que dice que se acercaron muchos ciegos, no, se acercaron, pero dice los cojos y los ciegos, se acercaron en el templo ciegos y cojos, y está en plural. Quiere decir que fueron muchas personas, por lo menos varios de ellos. Y este texto nos muestra un contraste. Miramos cómo el rey estaba expulsando a los mercaderes del templo, los expulsó. A uno los expulsa, pero por otra parte, él recibe a los enfermos. Él expulsa a los mercaderes y cambistas, pero recibe a los ciegos, a los cojos. Pero la pregunta es, ¿y qué estaban haciendo esos ciegos y esos cojos en el templo? ¿Qué estaban haciendo en el atrio de los gentiles? ¿Qué estaban haciendo ellos junto a los cambistas?
junto a los mercaderes y vendedores de animales para el sacrificio. Bueno, ellos eran parte de ese comercio de la fe. Ellos también eran partícipes de ese comercio de la fe. ¿Por qué? Porque ellos eran limitados físicos que habían sido desatendidos por sus familias, que habían sido desatendidos por la religión, por el gobierno, por la sociedad, y se vieron abocados a ir a pedir limosnita. Eso era otra parte del negocio. ¿Qué mejor que irse a pedir limosna al atrio del templo, por donde van a venir todos los peregrinos? Hablamos que cerca de 2 millones o más de personas había para ese tiempo en Jerusalén, y recibir limosna. Claro, y en un tiempo de piedad, porque era un tiempo religioso, y parte de nuestra religiosidad humana es darle limosnita a los pobrecitos y necesitados. Y uno se siente tan bien cuando les da limosnita. Entonces ellos también eran parte de ese mercado de la fe. Todos esos peregrinos indudablemente iban a tener muy buenas ganancias, y por supuesto que iban a ganar su sustento, porque muchos de ellos se sustentaban de eso. Ahora, los cojos y los ciegos vieron la ira santa de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo estaba irado porque habían cogido el templo como una cueva de ladrones, como un mercadeo de la fe, y el Señor se enojó y los empezó a expulsar, y los mercaderes y cambistas huyeron. Pero la pregunta es, ¿por qué si los mercaderes y cambistas huyeron, los ciegos y los cojos se quedaron ahí? Ellos también debían haber huido, porque ellos también eran partícipes de esa mercadería de la fe. Pero resulta que ellos no huyeron porque se maravillaron del Señor Jesús, y no vieron en Cristo a su enemigo, sino que vieron por el Espíritu Santo a su Salvador. Ellos se maravillaron de su autoridad. Ellos no estaban pendientes de chivos, ni de ovejas, ni de palomitas, ni de vacas, nada. Ellos no estaban pendientes de nada de eso. Ellos estaban esperando limosnas, quizás tenían su tarrito de limosna ahí. Entonces ellos tuvieron tiempo de reflexionar y preguntarse, ¿y quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este que con esta autoridad saca a esta gente poderosa? Y ellos se quedaron ahí esperando. Se maravillaron de su poder, se maravillaron de su celo piadoso, e indudablemente llegaron a la conclusión de que él sí es el Mesías. Estos ciegos y cojos, en medio de su desgraciada condición humana, habían escuchado que el rey había entrado a Jerusalén, y ellos creyeron, y por el Espíritu Santo ellos tuvieron la esperanza de ver al Mesías, y quizás de ser tocados por el Mesías, porque ya la fama del Señor Jesús se había dispersado por toda Judea, por toda Galilea, y todo el mundo sabía que Él era el Señor que estaba haciendo milagros. Los enfermos se acercaban al Señor Jesús, y Él tuvo misericordia de ellos y los sanó. Si los mercaderes se hubieran acercado al Señor Jesús y se hubieran maravillado de ese Señor poderoso que venía a tumbarle en las mesas de las monedas, a quitar las jaulas, a romper los lazos donde estaban amarradas los animalitos, indudablemente el Señor Jesús también habría tenido misericordia de ellos, les habría perdonado por su mercadería de la fe y les habría conducido a la verdadera fe. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que a veces los ciegos, los que tienen vista no pueden ver al Señor. Y tuvieron más vista del Señor Jesús los ciegos que los que tenían ojos. El problema es que estos hombres eran ciegos espirituales y no se maravillaron de Cristo, no se maravillaron de ese poder, de esa autoridad, y lo tuvieron más bien como su enemigo, lo tuvieron como alguien que les estaba haciendo oposición,
o como alguien a quien le deberían hacer oposición. Ahora, los ciegos y los cojos no miraron su necesidad, ellos no miraron lo que les hacía falta, no miraron su pobreza, ellos no miraron aún el infortunio de perder sus ingresos. Es que lo que hizo el Señor Jesucristo iba a durar toda la semana. Entonces, ¿de qué limosnas iban a vivir ellos? Si el Señor había quitado a los cambistas, a los mercaderes de la fe, pues tampoco iba a permitir limosneros en el atrio de la casa del Señor. Porque en el atrio de la casa del Señor no hay limosneros, hermanos. Nadie se acerque a los atrios de la casa del Señor a pedir limosnas, porque Dios no es dador de limosnas. Nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Rey es dador de vida eterna, amén, de vida abundante, amén, de vida victoriosa. Aquellos hombres no miraron lo que les iba a faltar porque había venido Jesús a limpiar el templo. Ellos miraron al Señor Jesús y se maravillaron en Él. ¿Quién es entonces el Señor Jesús para Él? Para ellos, para los ciegos y los cojos, su esperanza. Su única esperanza. Ya habían perdido hasta la esperanza de recibir limosnas en el buen tiempo del tiempo religioso. Ellos habían perdido esa esperanza, pero ahora podían mirar al Señor Jesús como su esperanza. Lo podían mirar como el Hijo de Dios, como el Rey Mesías, como el que les salvaba. ¿Por qué? Porque ellos habían oído de esas sanidades que Él durante 3 años en su ministerio había hecho. Y esas sanidades tenían el fin de demostrar a todos los hombres, no solamente a ellos en esa época, sino también a nosotros, y no solamente a los judíos, sino también a los romanos y a los griegos y a los hombres de todas las naciones, tenía el propósito de que Él, de demostrar que Él es Dios, que Dios había venido en carne. Y ellos, esos ciegos y esos cojos, pudieron comprender que el Dios humanado ahora estaba en su santuario y que Él estaba restaurando su reino. Y porque Él estaba restaurando su reino, los estaba sanando, dice la palabra, a todos. Él los estaba sanando. Es que la restauración del reino es quitar el poder que ha tomado las tinieblas para poner el poder que ha tomado Dios. Sí, es cierto, ellos recibieron una sanidad, pero esa sanidad vino acompañada de algo que no se podía obtener o mirar físicamente. Fue su fe en Dios. Así como sucedió en aquellos tiempos, en nuestros tiempos, en su iglesia, el Señor viene a establecer su reino. Muchas personas vienen a la fe o a la supuesta fe a pedir la limosna, a pedir el milagrito, a pedir la bendición. Hágame Dios, denme Dios. Pero el Señor Jesús no viene a ayudar a los limosneros. El Señor Jesús viene a establecer su reino. La sanidad que el Señor le dio a aquellos ciegos, a aquellos cojos, a los enfermos, muestra el reino de Dios sobre la tierra. El reino de Dios sobre ese Israel. Estaba mostrando que su reino es espiritual y no natural. Que su reino es celestial y no terrenal. Que su reino es eterno y no transitorio en esta vida. Hermanos, los ciegos y los cojos son un ejemplo a seguir. Ellos nos muestran que nosotros no debemos poner nuestra mirada en nuestras falencias, en nuestras necesidades, en nuestros problemas, en nuestras miserias, sino que debemos acercarnos a Cristo con la fe que nos ha dado el Espíritu Santo para maravillarnos, y yo diría mejor, para extasiarnos en Él. Aquellos hombres se extasiaron en el Señor y vieron en Él la esperanza, pero no una esperanza transitoria, sino la esperanza del Rey Mesías, una esperanza eterna. Y así debe ser nuestra actitud. Mirad
Hoy podemos contemplar al Señor Jesús a través de su palabra. ¿Cuándo fue la última vez que te maravillaste de su palabra? Debemos maravillarnos de su palabra. Miren, hermanos, hay tantas hermosuras en la palabra, de la cual podemos maravillarnos y decir: ¡oh, gloria Señor! Porque ahora veo tu grandeza, tu poder, tu magnificencia, tu perdón, tu compasión, tu misericordia, tu eternidad. Cada cuanto ve los atributos de Dios cuando lee la palabra y te maravillas y te extasias en ellos, y como aquellos ciegos y como aquellos cojos, derramas toda tu esperanza en Él. Esa es la actitud que debemos tener, la actitud de los ciegos y de los cojos, una actitud de esperanza, una actitud de maravillarnos en Él, con la esperanza de ver su gloria y su majestad y su reino en nuestra vida. Pero vamos a ir al versículo 15b y al 16b. Dice: y los niños gritaban en el templo: Hosana al hijo de David. Y el 16b dice: Jesús les dijo: en los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza. Volvamos a la escena. Jesús ha expulsado a los mercaderes de la fe. Esto es un pandemonio. Imagínate, los unos corriendo para allá, los otros corriendo para acá, los unos maldiciendo, los otros echando ajo, los ciegos y los cojos ahí esperando a ver qué pasaba. Y las cabras, los corderos, las palomas volando, el tintinar de las monedas cayendo al piso, los cambistas recogiendo la plata y saliendo corriendo, algunos gritando. Esto era un pandemonio. Y de pronto el Señor le da la vista a los ciegos y pone a caminar a los cojos. Y los cojos se ponen a saltar. ¿Qué harían aquellos hombres al recibir su sanidad? ¿Qué fue lo primero que hicieron los ciegos? ¿O qué fue lo primero que vieron los ciegos? Al Señor Jesús. Y los cojos saltaron. Claro, ¿no? Después de que... mire, a mí me sucedió, en esta pierna tengo una platina. Yo me caí y tuve una fractura de tibia, peroné, maléolo externo. Aquí tengo una platina de 15 centímetros, 4 clavos y... ¿saben qué quería yo? Salir de eso para poder saltar, montar otra vez en bicicleta, ir los domingos a la iglesia común y corriente, ¿sí? Y glorificar a mi Señor. Bueno, aquellos hombres cojos, eso fue lo que hicieron. Dice: el cojo saltará y el mudo hablará y cantará la gloria del Señor. Aquellos hombres, yo creo que probaron: ¿será que sí es cierto? ¿Será que yo no soy cojo? Y se pusieron a saltar. Y al poder saltar correctamente, glorificaron al Señor. ¡Aleluya! ¡Estoy sano! Y los ciegos abren sus ojos y lo primero que ven es al Señor Jesús, de quien muy seguramente habían oído hablar. ¡Aleluya! Estoy viendo al Rey, estoy viendo al Mesías. ¡Wow! Ellos adoraron a Cristo. Pero ese impacto producido en los ciegos y en los cojos no se quedó allí. Allí vienen los niños impactados. Los niños ven a los ciegos y ven a los cojos, que luego ven y luego saltan. Eso maravilla a cualquiera, y más a los niños ingenuos. Los niños estaban en el templo y se maravillaron de Cristo, y al maravillarse en Cristo prorrumpieron en alabanzas al Señor. ¿Y qué cantaron? El mismo coro que habían escuchado el día anterior: Hosana al hijo de David. Es que los niños no habían sido contaminados con esa hipocresía religiosa. Y ellos, al ver la gloria de Dios al sanar a los enfermos, adoraron al Señor Jesucristo. Recordamos que por allá en Juan 4:24, el Señor nos demanda una adoración en espíritu y en verdad. Una adoración libre de la contaminación de los mercaderes de la fe. Hoy en día, en las iglesias modernas pulula una adoración contaminada por los mercaderes de la fe, en donde ponen a la gente a saltar, a dar vueltas y a gritar mantras para luego cogerlos y sacarles el dinero. Eso no es gratuito, hermanos, eso está programado.
Eso es una obra satánica, hermanos. Ellos dicen ser cristianos, pero la realidad es que dentro de esas iglesias hay mucha maldad y mucha mercadería de la fe. Pero aquellos niños no habían sido contaminados con ello. Por ellos estaban dando una adoración en espíritu y en verdad. Una adoración libre de esa contaminación que había en el templo. Y esta adoración, esta alabanza ingenua, pero espontánea, sencilla, pero verdadera, es una perfecta alabanza a Cristo. Por eso dice el Señor, en los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza. Ahora, nos debe surgir la pregunta, ¿y qué hacían los niños en el templo? ¿Los niños fueron al templo porque sí? ¿Fueron de curiosos? ¿Fueron porque esa mañana no tenían que ir a la escuela, estaban de vacaciones? Vamos al templo a ver qué sucede allá. No, ni había escuela ni estaban de vacaciones. Era una fecha especial. Era la semana de la Pascua. El pueblo tenía que rendir honra y gloria y alabanza. E indudablemente los niños no llegaron solos allí. Sus padres los llevaron a adorar. Los padres piadosos dirigen a sus hijos a la piedad. Padres, este texto nos enseña que como padres tenemos la responsabilidad de llevar a nuestros hijitos, sean niños o sean muchachos, tenemos la responsabilidad de llevarlos a Cristo, de llevarlos a dar la adoración a Cristo. Los padres llevaron a sus hijos a adorar, y esto lo usó el Señor para que se cumpliera aquella palabra profética y para que ellos fueran instrumentos de la perfecta alabanza al Rey Jesús, como lo dice el Salmo 8 en el versículo 2. Salmo capítulo 8 versículo 2. Lo vamos a leer, hermanos. ¿Estás allí? Salmo 8 capítulo 2. Dice, por causa de tus adversarios has hecho que brote la alabanza de labios de los pequeñitos y de los niños de pecho, para silenciar al enemigo y al rebelde. El Señor usó esto. Los padres llevaron a sus hijos a adorar al Señor. Y el Señor perfecciona su alabanza. Padre, cuando tú llevas a tu hijo a adorar al Señor, el Señor perfecciona la alabanza. Ellos son instrumentos de la alabanza. Díganme de ustedes, ¿quién no se conmueve al ver la piedad de Antonella? O de Mateito, o de Alessandro, o aún de Marcelito, de los niños que vienen a la iglesia, aún de Juan David cuando era pequeño, aún de Juan Andrés cuando era pequeño. Nos conmovíamos al ver la piedad y la forma como ellos se sentaron y escucharon la palabra y adoraron a Dios. Y en la escuela dominical que ha comenzado para los niños, qué hermosura poder ver a los niños adorando al Señor. Ahora, niños, así como sus padres tienen la obligación, tienen la orden del Señor, el deber santo de llevarlos a ustedes a la presencia del Señor. Niños, Isabela, ¿dónde está? Aún, Mateito. Niños, ustedes tienen el santo deber de obedecer a sus padres en el camino del Señor. Y así se cumplirá la palabra que nos dice el Señor, donde nos ordena: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Los padres deben llevar a los niños, pero los niños deben ir. Ahora miremos otro aspecto. Los niños cantaban lo que habían aprendido acerca de Cristo. ¿Y qué cantaban ellos? Hosana al Hijo de David. Esta alabanza significa: sálvanos, Hijo de David. ¿Quién era Jesús para los niños? ¿Quién era ese Jesús para los niños? Era el Mesías. Desde pequeñitos sus padres les habían enseñado y ellos ya habían aprendido de Cristo. Conocían su necesidad y esperaban en el Mesías que vendría a darle la salvación. Y cuando lo vieron, lo adoraron.
se maravillaron del Señor y le adoraron. Proverbios 22:6 nos dice: instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él. Los niños deben ser instruidos en la palabra, tanto en la casa como en la iglesia. ¿Y en qué deben ser instruidos los niños? En quién es Cristo. La instrucción a los niños es quién es Cristo. Y aquí hay una palabra para los profesores, para las maestras y para los niños que están en la escuela dominical. ¿Qué van a aprender en la escuela dominical? ¿El arca de Noé? ¿A David peleando contra el gigante Goliat? ¿Héroes de la fe del Antiguo Testamento? No, de ninguna manera. Ellos deben conocer a Cristo. ¿Quién es Cristo? En su ser, en su carácter y en su voluntad. Por eso se les está enseñando acerca de Cristo. Y el derrotero de enseñanza o el marco de la enseñanza es el catecismo menor bautista o el catecismo bautista para niños, para que los niños aprendan quién es Jesús desde pequeñitos. Los niños son el ejemplo a seguir. Como ellos debemos maravillarnos de Jesús con pureza de corazón. Pero para maravillarnos de Jesús debemos conocerle en sus virtudes, conocerle como lo enseña la palabra, conocerle en su carácter, conocerle en su voluntad, conocerle en su ser, conocerle en su obra redentiva. Debemos conocer a Cristo para poder maravillarnos de Él. Entonces, cuando nos maravillamos, vamos a hacer lo que los niños hicieron. Le vamos a adorar con una adoración en espíritu y en verdad. Y no solamente nos vamos a maravillar y adorarle, sino que vamos a confiar en Él. O sea, nuestra fe va a crecer. Y cuando miramos al Señor Jesús y nos maravillamos en Él y lo adoramos y esperamos solamente en Él, hay una consecuencia. Hay un fruto espontáneo que se llama la obediencia. Muchas personas quieren obedecer al Señor y se esfuerzan para meterle a otros legalismos. Obedezca al Señor, es que usted tiene que obedecer al Señor, es que usted es un desobediente. Pero se pasan por encima que para poder obedecer al Señor, primero se tienen que maravillar de Él, segundo lo tienen que conocer, tercero, al maravillarse y conocerle, van a tener la fe para obedecerle. La obediencia no es una obligación. La obediencia no es un deber impuesto. La obediencia es el fruto de la obra de Cristo en nuestras vidas y de nosotros poder conocer lo que Él es y lo que Él ha hecho en nosotros y maravillarnos de Él. Cuando yo conozco a mi Rey, fácilmente me postro a sus pies y digo lo que dijo el apóstol Pablo, humillado delante del Señor, hombre tan arrogante, humillado delante del Señor, le dice: ¿y ahora qué quieres que yo haga, Señor? Ya no vivo yo, ahora vives tú en mí. Y lo que yo vivo en esta carne, lo vivo para agradarte, Señor, y para glorificarte, Señor. Eso es lo que va a resultar cuando nosotros como niños, con un corazón ingenuo, nos acercamos al Señor y nos maravillamos a Él. Pero vamos a ver el tercer ejemplo. Estos dos ejemplos han sido ejemplos, valga la redundancia, pero vamos a ver un mal ejemplo. Versículo 15. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le protestaron: ¿oyes lo que están diciendo? Aquí hay un contraste. ¿Sabes una cosa? Suponte, estás allí en el templo y ves, por un lado, los cambistas, los que fueron echados del atrio. Por otro lado, ves a los ciegos siendo sanados. Y suponte que tú eres uno de esos fariseos, de esos que está allá. Ellos supongo que estaban
en un lugar alto, mirando todo, en una torre o en un segundo piso quizás, mirando cómo se estaban sucediendo las cosas y pensando, ¿y qué está pasando aquí? ¿Qué es este pandemonio? Y ahora los ciegos sanados, y ahora los cojos saltan, y ahora los niños gritan Hosana al Hijo de David. Oh, aquí hay algo maravilloso. Aquí hay algo maravilloso. ¿No te parece que si tú estuvieras allí te maravillarías de ver eso? Claro. Bueno, pues ellos también se maravillaron. No crean que no, porque aquí dice, vieron que hacía cosas maravillosas. Se maravillaron de las cosas que hacía el Señor. Pero su actitud fue totalmente negativa. Fue una actitud irracional, una actitud terca, una actitud ilógica, una actitud pecaminosa. ¿Cómo puede ser posible que ellos ven y escuchan las maravillas del Señor y no se convierten de sus malos caminos? Dignos son de terrible juicio. Lucas capítulo 10 versículos 12 al 14. Lucas 10, 12 al 14 nos dice: les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para este pueblo. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con grandes lamentos. Pero el juicio será más tolerable, pero en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para ustedes. Se ven las maravillas del Señor. ¿Cuántos han recibido maravillas del Señor? ¿Cuántos en esta iglesia aún que no promovemos milagros y sanidades y todas estas cosas, pero que sin duda alguna el Señor nos ha hecho? Que hemos levantado nuestra oración y sin duda alguna el Señor ha obrado y hemos visto en medio de nosotros grandes maravillas y lo adoramos y nos regocijamos y le exaltamos. Pero qué terrible para aquellos que han visto las grandes maravillas, pero tienen una actitud incorrecta. Los importantes del templo se indignaron. Y la palabra usada allí en griego significa encenderse en ira. Significa una violenta irritación. Significa corroerse en el odio. Pero ¿por qué actuaron así? Si eran los maestros de la ley. Se supone que eran los creyentes de la iglesia del Antiguo Testamento, del Cajal, o sea, el pueblo hebreo. ¿Por qué ellos se llenaron de odio? Si aquel era el Mesías que había venido, Dios hecho hombre, y ellos lo vieron en sus portentos, ellos lo sabían por la palabra dicha. Ellos actuaron así porque eran falsos creyentes. Tenían mucha doctrina, pero no tenían corazón para el Señor. Ellos eran enemigos de Dios, instrumentos del diablo. Por ello estaban enceguecidos y a pesar de ver, estaban realmente y espiritualmente ciegos. Los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley eran quienes se suponía conocían todas las señales proféticas acerca del Mesías. Y el Señor Jesucristo les estaba cumpliendo todas. Y en vez de ellos indignarse y protestarle, debieron haber caído rendidos, humillados ante Él, y haberle proclamado a todo el pueblo en viva voz que se había cumplido el tiempo del Señor y que el Rey Mesías había llegado. Pero muy por el contrario, ellos se sentían ofendidos porque les había acabado el negocito. Se les había acabado el negocio del templo. Es que el negocio era de ellos. Los mercaderes pagaban cuota para tener su puesto ahí. Ellos tenían que pagar la cuota. Si no, no podían vender allí. Para que pudieran poner su puestico de cambio de monedas, ellos tenían que llevarle a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley su mordida. Entonces esto les airó a ellos en gran manera.
Para ellos era más importante el dinero que Dios. Y como dice la palabra, eran codiciosos. Y la codicia es idolatría. Aquellos hombres odiaban a Cristo porque hacía maravillas y ellos no se lo podían impedir. De hecho, vienen y le preguntan, ¿y en nombre de quién o con qué autoridad tú haces esto? Le preguntan luego en el templo. ¿Ah? Ellos no le podían impedir al Señor porque Él estaba haciendo el bien y la misericordia a todos los que veía y les daba sanidad que los fariseos no podían dar. Ellos tenían una gran envidia del poder de Cristo que ellos querían ostentar. Ellos querían ser tan poderosos como aquel Cristo. Por eso no les gustaba decirle Señor, no les gustaba decirle Hijo de David o Mesías o Cristo. Ellos le decían, poniéndose al igual, Rabí, maestro, tú eres igual a mí. De pronto tú haces algún milagrito, pero yo soy también maestro de la ley. Yo sé mucho. Yo pertenezco al Sanedrín. ¿Saben? Muchos cristianos somos así. Subiditos, orgullosos, vanidosos. Pues mucho cuidado, porque podemos caer en el envanecimiento de estos hombres que odiaban a Cristo. Ellos ardían de ira, porque el Rey Jesús, que para ellos no pasaba de ser un rabí, estaba recibiendo la adoración del pueblo, esa adoración que ellos querían para sí. Por eso ellos se vestían con vestidos, con ornamentos, y se paseaban para que todo el mundo le rindiera pleitesía y se les quitara la cachucha y les dijeran rabí, maestro, jefe de los sacerdotes, ay, su majestad. Ellos querían eso, pero no lo estaban recibiendo. Ahora la adoración la estaba recibiendo el Señor Jesucristo. Aquellos hombres odiaban a Cristo porque Él atendía a los miserables, a los cojos, a los desvalidos, a aquellos que los maestros de la ley y los honorables del templo desechaban. A ellos no les gustaba juntarse, pero el Señor Jesucristo se juntaba con los pobres y menospreciados. Estos hombres son un claro ejemplo de lo que no se debe hacer. Estos hombres son un claro ejemplo de lo que no debes hacer. Se te ha concedido ver las maravillas de Cristo, pero no te maravillas de Él. Y Él te llena de sus bendiciones, pero tú le protestas porque no te gusta lo que Él te ha dado o te molesta cómo Él está obrando en tu vida. ¿Ves cómo otros hermanos nos maravillamos en Él y le adoramos de sincero corazón? Pero tú te llenas de envidia porque ellos están disfrutando de la intimidad con Dios y tú no. Si esta es tu condición, este es tiempo de arrepentimiento. Comienza a maravillarte de Cristo y a disfrutar de todo lo que Él te da. El versículo 17 dice, entonces los dejó y saliendo de la ciudad se fue a pasar la noche en Betania. Y esta es la conclusión de aquel día, y esta es la conclusión de este sermón. Aquel día fue un día agitado. Muchas cosas se sucedieron. El templo fue limpiado, la adoración fue restaurada, el reino avanzó y el Señor los dejó y salió de la ciudad en gloria. Los cojos y ciegos que mendigaban por su sustento volvieron a su casa con el privilegio de haber visto a Dios en la persona de Cristo y haberse maravillado en Él, recibiendo no solamente su sanidad, sino también su salvación. Los niños y sus padres retornaron a la casa con el gozo de haberse maravillado en Cristo y haberle alabado en perfección. ¿Cómo regresas tú cuando tienes comunión con Cristo? Cuando vienes a su lugar, debes regresar maravillado y debes regresar pleno. Pero si regresas en sus obras, debe ser algo terrible. Porque qué terrible fue para los jefes de los sacerdotes y los escribas que, habiendo visto las maravillas de Dios y al maravilloso Cristo, no se maravillaron en Él, sino que su ceguera los impulsó al más terrible odio al Señor
lo cual les produjo la condenación eterna, el castigo del fuego del infierno. Y este es el mismo destino para todos los enemigos de Cristo y de su evangelio. Pero sabes una cosa, si tú has sido enemigo de Cristo, si tú no te has maravillado en Cristo, si ni siquiera tú sabías de Cristo o lo habías visto sin maravillarte en Él, este es el día del Señor para tu vida. Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Y este es un llamado para ti, que no te has rendido a Cristo. Hoy estás frente a su maravillosa gracia. Corre a Él, pide perdón por tus pecados y por tu odio contra Él. Arrepiéntete y clama para que te quite la ceguera espiritual y permitas verle en su gloria y maravillarte en Él y recibir su salvación y vida eterna. A Dios sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén. A Cristo sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén. Que su iglesia bíblica, Río de Gracia, sea la iglesia que se maravilla en Él y se rinde a Él en suprema adoración. Oremos, hermanos. Padre nuestro, precioso Dios, nos maravillamos en ti, nos extasiamos, nos deleitamos. Recordamos que nuestro padre Adán fue creado para deleitarse contemplándote a ti en tus maravillas, en tu gloria, en tu majestad. Y él y nuestra madre Eva pudieron disfrutar por el tiempo que estuvieron delante de ti, que no sabemos cuál es. Por ese tiempo pudieron verte, contemplarte y maravillarse en ti. Pero qué lástima que esa maravilla no haya producido un fervor pleno hacia ti. Ellos cayeron. Sin embargo, en tu amor y en tu gracia nos diste un Redentor, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Y hoy podemos extasiarnos en Él. Hoy Él ha restaurado nuestras vidas para que nos maravillemos en Él, le contemplemos en toda su gloria, en sus virtudes, en sus atributos, en sus perfecciones. Nos rindamos a Él en suprema adoración y en todo amor que produzca obediencia. Gracias, Señor, te damos. Porque hoy nos has mostrado dos ejemplos de cómo un hombre se maravilla en ti. Y esos dos ejemplos queremos seguir. El ejemplo de maravillarnos en tus maravillas y confiar y esperar solamente en ti, sabiendo que tú obrarás, no mirando nosotros nuestras imperfecciones, nuestras dificultades, nuestras falencias, sino mirando en la esperanza gloriosa de Cristo el Señor, esperando en que Él muy pronto volverá y nos llevará para su gloria eterna. Enséñanos a maravillarnos como los cojos y los ciegos se maravillaron en ti. Pero enséñanos a maravillarnos para darte una espontánea adoración como aquellos niños te dieron. Ayúdanos, Señor, a perfeccionar tu alabanza con nuestros labios, con nuestra adoración. Y esa alabanza no puede ser perfeccionada si primero no nos maravillamos en ti. Enséñanos a ser una iglesia que permanentemente vive maravillada en ti, para darte gloria, honor y alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, hermanos.